Capítulo 1. El sabor que nunca debió existir. Nadie olvidará aquella misa de medianoche. La iglesia estaba en silencio, iluminada solo por las velas que chisporroteaban frente al altar. El aire olía a incienso, denso y sofocante, como si ocultara algo más que humo. Cuando el sacerdote levantó la hostia, sus manos temblaron apenas un segundo. Nadie lo notó, nadie, excepto yo. El primer fiel en recibirla fue un hombre mayor, siempre devoto, siempre en primera fila. Pero al poner la hostia en su boca, su rostro cambió, sus labios se abrieron no en oración, sino en un gemido extraño, mezcla de dolor y placer. Sus ojos se pusieron en blanco, y una gota de sangre le resbaló por la comisura. Un murmullo recorrió la iglesia. El sacerdote fingió no escuchar y siguió repartiendo la comunión. Pero cada persona que probaba la hostia reaccionaba igual, un estremecimiento que recorría el cuerpo, un sonido contenido, casi erótico, y un calor inexplicable que les hacía enrojecer la piel. Yo estaba en la fila, avanzando lentamente hacia aquel cáliz brillante. Cada paso era un latido en mi pecho, cada respiración más pesada que la anterior. Había visto rostros encendidos de un deseo prohibido, como si en vez de pan sagrado, estuvieran probando carne viva, carne que no debía existir. Cuando finalmente me arrodillé frente al sacerdote, sentí sus ojos clavados en mí, como si supiera que yo había descubierto el secreto. La hostia se posó sobre mi lengua, ligera, frágil, hasta que el sabor me golpeó. No era pan, era carne. Carne tibia, húmeda, con un matiz metálico que me recordó a la sangre recién derramada. Y sin embargo, mi cuerpo la aceptó con una ansia vergonzosa. Mis labios buscaron más. Mi garganta tragó con un suspiro que no sonó a plegaria, sino a pecado. La iglesia entera vibraba con susurros y jadeos contenidos. Nadie rezaba ya. Nadie pensaba en Dios. Solo en ese sabor prohibido que nos recorría las venas como fuego. Esa noche comprendí que algo había cambiado para siempre. La misa no era misa. El altar no era altar. Y la hostia no era de este mundo. Capítulo 2. La monja que tembló al probarla. Dicen que la fe verdadera no conoce miedo. Pero aquella noche, en el convento, la joven hermana Clara descubrió que la fe también podía hacerla temblar, de una manera que jamás se habría atrevido a confesar. Ella había estado en la misa, de rodillas, como siempre, con los ojos bajos y las manos entrelazadas. No buscaba placer ni milagros, solo obediencia. Pero cuando la hostia tocó su lengua, algo se quebró en su interior. Un escalofrío le recorrió la espalda, tan intenso que casi dejó caer el velo. El sabor no era el del pan bendito que había probado toda su vida. Era más denso, más oscuro, con un regusto metálico, como carne recién cortada. La sangre pareció hervirle en las venas, y en vez de un rezo, escapó de su boca un jadeo. Clara apretó los labios, horrorizada por el sonido. Miró a su alrededor. Las demás monjas también lo habían sentido, aunque lo ocultaban bajo sus hábitos rígidos. Sin embargo, los ojos enrojecidos y los rostros encendidos no dejaban lugar a dudas. Aquella noche, en su celda, Clara no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía otra vez el sabor de la hostia en su boca, latiendo como si aún estuviera allí. Su cuerpo reaccionaba sin permiso. Un calor extraño subía desde su vientre hasta su pecho, obligándola a retorcerse en silencio sobre el catre de madera. Intentó rezar. «Padre nuestro», murmuraba, pero cuanto más repetía las palabras, más fuerte era el temblor de su cuerpo, como si cada sílaba invocara no a Dios, sino a algo escondido dentro de la hostia, algo que la reclamaba. A medianoche, incapaz de resistir, bajó al altar desierto. El silencio del convento era tan denso que escuchaba sus propios pasos resonar. Se arrodilló frente al cáliz aún manchado, y sin entender por qué, buscó con la lengua las migajas que habían quedado sobre la mesa sagrada. El sabor regresó, aún más vivo, más prohibido,
y un gemido escapó de su garganta. Clara se llevó las manos a la boca, temblando de vergüenza y de deseo. En ese instante, creyó escuchar un susurro detrás de ella. No era voz humana. Ahora eres mía. Se giró de golpe, pero la iglesia estaba vacía. Solo las velas titilaban, como si hubieran presenciado su caída. Esa noche, la hermana Clara entendió que ya no pertenecía ni a la fe ni al convento. Pertenecía al secreto oscuro que latía en cada hostia prohibida. Capítulo 3: El sacerdote y el secreto del cáliz. El padre Esteban llevaba años celebrando misa en aquella iglesia olvidada. Conocía cada grieta del altar, cada mancha de humedad en los muros. Pero lo que descubrió esa madrugada lo dejó helado y encadenado para siempre al secreto del cáliz. Todo comenzó cuando recogía las hostias sobrantes. El incienso aún flotaba en el aire y los bancos vacíos parecían murmurar los gemidos que había escuchado durante la comunión. Con manos temblorosas, se acercó al cáliz de plata. Había sido entregado a la iglesia décadas atrás, sin historia clara, sin registro oficial. Solo se decía que era reliquia de un mártir. Al limpiarlo con el paño blanco, notó algo extraño. En el fondo del cáliz no había simple vino consagrado, sino un líquido espeso, rojo oscuro, casi negro, y en las paredes interiores aparecían grabados que nunca había visto. No eran cruces ni símbolos cristianos. Eran figuras retorcidas, cuerpos desnudos entrelazados con serpientes, como si el cáliz hubiera sido forjado para un rito prohibido. El sacerdote acercó una vela para observar mejor. Y entonces, las figuras parecieron moverse, los cuerpos tallados respiraban, los ojos se abrían en silencio, y por un instante creyó escuchar un coro de voces femeninas susurrando en un idioma olvidado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó apartar la mirada, pero el cáliz lo atrapaba, y cuanto más lo miraba, más recordaba la expresión de los fieles al probar la hostia, los labios entreabiertos, los cuerpos estremecidos como si hubieran conocido un éxtasis prohibido. De pronto, una gota de aquel líquido oscuro resbaló sobre sus dedos. La llevó instintivamente a la boca. El sabor lo atravesó como un rayo. Era carne caliente, húmeda, vibrante. Sintió el impulso de morder, de desgarrar, de rendirse a un hambre que no era suya. El padre Esteban cayó de rodillas, jadeando, con el cáliz entre las manos. En su interior, una voz grave y seductora le habló: «Tú no repartes mi cuerpo, tú lo deseas». El sacerdote quiso rezar, pero las palabras murieron en su garganta, porque en lo más profundo sabía la verdad: aquel cáliz no pertenecía a Dios, y cada hostia servida no acercaba a sus fieles al cielo, sino a algo mucho más oscuro. Esa noche, el padre Esteban dejó de ser solo un siervo del Señor. Desde entonces, se convirtió en guardián y prisionero del secreto del cáliz prohibido. Capítulo 4: Los gemidos desde el altar. La primera vez que escuché los gemidos, pensé que era el viento colándose por las vidrieras rotas. Pero aquella noche no había viento, y esos sonidos no eran de este mundo. Era pasada la medianoche cuando regresé a la iglesia. El silencio pesaba como una losa, y aún así, entre las sombras del altar, se oía un murmullo húmedo, entrecortado. No eran rezos, eran suspiros, jadeos contenidos, como los de un amante atrapado en un éxtasis secreto. Me acerqué con cautela. Las velas, que nadie había encendido, ardían por sí solas, derramando cera que caía al suelo como lágrimas ardientes. El cáliz reposaba sobre el mantel, pero vibraba, como si dentro algo respirara. Cada vez que se agitaba, el sonido crecía, un coro de voces femeninas, gemidos entrelazados, que hacían temblar el aire. De pronto, el altar entero se estremeció. Las piedras, antiguas y frías, comenzaron a palpitar como carne viva. Apoyé mi mano sobre ellas y casi grité. Estaban tibias, latiendo al compás de los gemidos. Me escondí tras una columna cuando vi lo imposible. Sobre el altar, las hostias restantes empezaron a hincharse,
a latir como corazones, y de su interior brotó un líquido rojo que olía a hierro y a deseo. Ese olor penetraba la piel, despertando un fuego en el cuerpo que luchaba contra la razón. Sentí mis rodillas flaquear. Parte de mí quería huir, pero otra parte anhelaba acercarse, probar ese banquete prohibido. Entonces lo escuché claro. Entre los gemidos, una voz, susurrando mi nombre. No era la voz del sacerdote, ni de ninguna monja. Era suave, sensual, ardiente, y salía directamente del cáliz. Ven, participa, este altar no ofrece sacrificio, ofrece placer eterno. El aire se volvió irrespirable. Los muros de la iglesia se llenaron de sombras que se retorcían como cuerpos desnudos. Yo cerré los ojos con fuerza, apretando el crucifijo contra mi pecho, pero el crucifijo ardía como hierro al rojo vivo. Comprendí, temblando, que ya no entraba en una iglesia. Estaba dentro de un cuerpo vivo, un templo maldito que gemía con cada hostia consagrada. Y esa noche, los gemidos del altar no dejaron dormir a nadie en el pueblo. Capítulo 5. La confesión prohibida. Aquella tarde, el confesionario estaba más oscuro que nunca. Las velas titilaban como si temieran escuchar lo que estaba a punto de revelarse. Yo entré con las manos sudorosas, el corazón latiendo al borde del desmayo. No era la primera vez que me confesaba, pero sí la primera en la que no sabía si hablaba con Dios o con algo mucho más profundo. Me arrodillé, y del otro lado de la celosía escuché la respiración pesada del padre Esteban. Pero había algo raro en su voz cuando dijo: «Hija mía, ¿qué has hecho?». Tragué saliva y las palabras salieron solas. He probado la hostia, y desde entonces no puedo dejar de desearla. Cada noche la recuerdo en mi boca. Y no es pan, Padre, es carne. Carne que me arde por dentro. El silencio fue largo, sofocante. Creí que me reprendería, que me recordaría la pureza de la fe, pero en vez de eso, escuché un suspiro profundo, casi idéntico a los gemidos del altar. «No eres la única», susurró. «Todos hemos sentido lo mismo. La carne nos reclama, nos atraviesa, y cuanto más intentamos resistir, más nos posee». Me llevé la mano al pecho, horrorizada y excitada al mismo tiempo. «Padre, temo perder mi alma». La rejilla vibró entre nosotros, y de pronto sentí algo húmedo resbalar desde su lado. Una gota roja, espesa, que cayó sobre mi mano. Era sangre, pero no olía a muerte, olía a deseo. Instintivamente la llevé a mis labios. El sabor era idéntico al de la hostia. Un calor abrasador me recorrió entera. Al otro lado del confesionario, el sacerdote gimió, como si sintiera lo mismo al mismo tiempo. «La fe nos ha abandonado», dijo con voz quebrada. «Aquí no confesamos pecados. Aquí los compartimos». Las sombras dentro del confesionario parecieron cerrarse sobre mí. Por un instante, vi dos ojos brillando en la oscuridad, observándome con hambre. Entendí entonces que no había entrado a confesarme. Había entrado a sellar un pacto, y el secreto del confesionario no era la absolución, sino el deseo prohibido que todos estábamos condenados a repetir. Esa noche, la confesión no terminó con un rezo, sino con un silencio ardiente que todavía me persigue. Capítulo 6. El cuerpo que ardía sin fuego. La llamaban Lucía, la más joven del coro. Tenía apenas 18 años y una fe tan pura que todos decían que su voz podía calmar tormentas. Pero después de probar la hostia prohibida, su voz cambió y su cuerpo también. Todo comenzó en la misa siguiente. Cuando el pan tocó su lengua, Lucía sintió un calor repentino subir desde su vientre hasta la garganta. Intentó cantar, pero en vez de notas angelicales, de su boca salió un gemido ahogado que hizo que varias monjas bajaran la mirada. Esa noche, en su cuarto, el calor no desapareció. Al contrario, se expandía por su piel como si estuviera cubierta de brasas invisibles. Se arrancó el velo, se apretó el pecho buscando alivio, pero no había fuego, no había llama, solo un ardor interno que la consumía más con cada rezo. Cuando murmuró Padre Nuestro,
Las palabras se transformaron en susurros entrecortados. Cada sílaba parecía invocar no a Dios, sino a algo que ardía dentro de ella. Su piel enrojecía. Sudaba como si hubiera corrido kilómetros. Y en el espejo vio algo imposible. Sobre su cuello y sus brazos aparecían marcas incandescentes, como si un hierro al rojo vivo la hubiera tocado. Desesperada, bajó a la capilla vacía. Se arrodilló frente al altar, implorando perdón, pero el ardor se intensificó. El mármol frío bajo sus manos empezó a calentarse, hasta que sintió que latía como un corazón. Entonces lo comprendió, su cuerpo era ahora el sacrificio. La hostia había dejado de ser pan, se había fundido en su carne, reclamándola desde adentro. Las velas se encendieron solas, y en las sombras, figuras desnudas se contorsionaban como si celebraran su tormento. Lucía gritó, pero su grito sonó más a placer que a dolor. El aire olía a incienso y sudor mezclado, un perfume sacrílego imposible de ignorar. Cuando el padre Esteban llegó corriendo, la encontró tirada frente al altar, con el hábito empapado y la piel roja como brasa. Sus labios murmuraban entre gemidos: «No me apagues, no me apagues». Esa noche, muchos juraron ver desde las ventanas como el cuerpo de Lucía brillaba desde dentro, ardiendo sin fuego, iluminando la iglesia como una antorcha viva. Y desde entonces, nadie volvió a dudar. La hostia no solo alimentaba el alma, quemaba la carne. Capítulo 7. La misa del deseo. La iglesia nunca había estado tan llena. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes abarrotaban los bancos como si una revelación divina los hubiera convocado. Pero no era la fe lo que los traía de vuelta cada noche. Era el recuerdo ardiente de la hostia, ese sabor prohibido que los perseguía en sueños y que convertía sus plegarias en gemidos. El padre Esteban alzó el cáliz con manos temblorosas. La luz de las velas lo bañaba en destellos rojos, como si en vez de vino contuviera sangre recién derramada. Los fieles contenían la respiración, ansiosos, con los labios húmedos, como amantes esperando un beso. Cuando la primera hostia se posó sobre una lengua, la iglesia entera suspiró al unísono. No fue un murmullo de oración, sino un estremecimiento colectivo que erizó la piel de todos los presentes. Una mujer cayó de rodillas, gimiendo como si se entregara a un amante invisible. Un hombre se golpeaba el pecho, pero no por arrepentimiento, sino por la necesidad de contener un placer insoportable. Las bancas crujían bajo cuerpos retorciéndose. Los rezos se confundían con jadeos. Los cantos del coro se convirtieron en susurros de lujuria. Nadie pensaba en el cielo, solo en el fuego que recorría sus venas. Yo estaba allí, atrapado entre la multitud, sintiendo como el aire se volvía más espeso, cargado de sudor y de incienso. El sonido de los órganos sagrados parecía ahora un lamento carnal, y las estatuas de los santos, bañadas en sombras, parecían sonreír con labios de piedra. El padre Esteban intentaba mantener la solemnidad, pero su respiración se agitaba. En un descuido, probó una hostia él mismo, y su cuerpo se arqueó hacia atrás como si algo lo poseyera. Sus ojos brillaron rojos por un instante, y de sus labios escapó un susurro que heló la sangre de todos. Esta misa no es para Dios, es para la carne que él prohibió. Los fieles estallaron en gritos y lamentos, no de horror, sino de éxtasis. El templo dejó de ser templo, el altar dejó de ser altar. Aquella noche, la misa se convirtió en un ritual del deseo, un banquete prohibido donde cada hostia era un bocado de condena y de placer eterno. Y lo peor no fue lo que ocurrió dentro, sino lo que comenzó a gestarse fuera. Porque en el pueblo, las campanas sonaron solas, anunciando una procesión que nadie había convocado. Capítulo 8. El ángel que bajó manchado. Las campanas sonaron solas a las 3 de la madrugada. El pueblo entero se despertó, pero en lugar de miedo, sintieron un llamado irresistible. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par, aunque nadie las había tocado. Y allí, en medio del altar, apareció lo imposible, un ángel descendiendo. No traía alas blancas ni resplandor celestial.
Sus plumas estaban manchadas de rojo, como si hubieran sido bañadas en sangre fresca. Su piel brillaba con un fulgor húmedo, casi carnal, y su rostro, hermoso y terrible al mismo tiempo, se inclinaba hacia los fieles que lo miraban con devoción y deseo. El silencio duró solo un instante. Luego, los gemidos comenzaron otra vez, más fuertes que nunca. El ángel extendió la mano, y del cáliz prohibido brotó un líquido espeso que goteaba entre sus dedos. No era vino, no era agua bendita, era sangre que olía a carne viva. Los fieles se arrodillaron, ofreciendo sus lenguas como si recibieran la comunión. El ángel sonrió, y con cada gota que caía en sus bocas, sus cuerpos se convulsionaban de placer y agonía. La iglesia entera parecía gemir con ellos. Los muros vibraban, las estatuas lloraban lágrimas oscuras. Yo lo observaba escondido entre las sombras. Quise rezar, pero las palabras se retorcían en mi garganta, como rezar a un ser que no parecía venir del cielo, sino de un abismo disfrazado de gloria. El ángel habló, con una voz que era música y maldición al mismo tiempo. Dios prohibió la carne, pero yo os la devuelvo. Aquí no hay pecado, solo la verdad de vuestros cuerpos. Su mirada se cruzó con la mía, y sentí que mi piel ardía, que mis venas querían abrirse para ofrecerle todo lo que era. Por un segundo, quise entregarme, perderme en esa promesa de placer eterno, pero entonces vi lo que nadie más notó. En la espalda del ángel, bajo las plumas manchadas, se abrían grietas, y de esas grietas brotaban no luces, sino gusanos oscuros, retorciéndose como si devoraran su carne desde adentro. Comprendí que aquel ser no era un mensajero del cielo, era un mensajero de la condena, y ya era demasiado tarde. El pueblo entero lo adoraba, dispuesto a ofrecerle su alma y su cuerpo. Capítulo 9. La mujer que no pudo dejar de comer. Se llamaba Isabel, y todos en el pueblo la conocían por su devoción, siempre en primera fila, siempre con el rosario en las manos. Pero desde la primera vez que probó la hostia prohibida, su vida se convirtió en un hambre sin fin. La encontraron una madrugada, arrodillada frente al altar vacío. El cáliz estaba seco, las hostias agotadas, y sin embargo, Isabel mordía las migas que quedaban pegadas al mantel sagrado, lamiendo cada gota invisible como si en ello le fuera la vida. Al principio, pensaron que era simple obsesión, pero pronto se dieron cuenta de que no podía detenerse. Robaba las hostias antes de la misa, las escondía bajo su hábito, y las devoraba a solas en su casa. Sus labios se teñían de rojo, su piel brillaba de sudor, y cada bocado era acompañado de un gemido que no se parecía a ninguna oración. Con el tiempo, su cuerpo comenzó a cambiar. Sus dientes, antes blancos y rectos, parecían más afilados. Su lengua se volvía más áspera, como si estuviera hecha para desgarrar carne real. El olor a incienso que solía rodearla desapareció. En su lugar, un hedor metálico, como hierro oxidado, impregnaba cada rincón que pisaba. Una vecina juró haberla visto en plena noche, de rodillas frente a la sacristía, devorando hostias como si fueran pedazos de carne cruda. Y lo más perturbador, su sombra en la pared no imitaba sus gestos, la mostraba con la boca abierta, masticando cuerpos invisibles. Isabel lo negaba entre lágrimas, pero sus ojos la traicionaban, estaban inyectados en sangre, ansiosos, desesperados. No es pecado, murmuraba entre sollozos. Es hambre, es Él quien me llama, y no puedo decir que no. Una tarde, mientras las campanas repicaban solas, Isabel cayó desplomada en medio del atrio. Su vientre estaba hinchado, palpitante, y cuando intentaron ayudarla, todos retrocedieron horrorizados. Desde su boca escapó un aliento fétido, como si dentro de ella no hubiera pan ni sangre, sino carne prohibida en descomposición. Esa noche, nadie se atrevió a entrar a la iglesia, pero desde afuera, podían escucharla. Isabel seguía allí dentro, devorando, devorando sin fin, como si su cuerpo jamás pudiera saciarse, y algunos juran que aún hoy,
cuando el silencio cae sobre el pueblo, se oyen sus dientes masticando en la oscuridad del altar. Capítulo 10. El rezo que abría heridas. Aquella misa comenzó como todas, con cánticos suaves y las campanas llamando a la fe, pero lo que sucedió después nadie lo había visto jamás. Cuando los fieles terminaron de recibir la hostia, el padre Esteban invitó a todos a rezar juntos el Padre Nuestro. Las voces se alzaron en coro, temblorosas, aún impregnadas del sabor prohibido, y entonces ocurrió. En la primera fila, una mujer soltó un grito ahogado, sus manos sangraban. Se miró horrorizada, la piel de sus palmas se abría sola, dejando marcas como si hubieran sido cortadas con cuchillas invisibles. El rezo continuaba. Padre nuestro, que estás en los cielos. Un joven cayó al suelo, convulsionando. En su pecho se abrían hendiduras rojas, heridas frescas que brotaban al ritmo de cada palabra pronunciada. El terror recorrió la iglesia, pero nadie dejó de rezar. Era como si las palabras ya no salieran de sus bocas, sino de algo más profundo, de una fuerza que los obligaba, y con cada sílaba, nuevas heridas florecían, cortes en los brazos, marcas en la frente, grietas en la piel que ardían como fuego vivo. Yo sentí un ardor en mis labios, me toqué con miedo y descubrí sangre escurriendo de mis comisuras, como si las mismas palabras hubieran abierto la carne de mi boca. El padre Esteban intentó detenerlos, levantar la voz y romper el rezo, pero era demasiado tarde. El cáliz temblaba sobre el altar, derramando gotas rojas que caían al suelo como cuchillas líquidas. Las estatuas de los santos lloraban lágrimas de sangre, y las paredes retumbaban como si respondieran a la oración con gemidos. De pronto, todas las voces callaron al mismo tiempo. Un silencio denso cubrió la iglesia. Los cuerpos, mutilados por heridas que nadie había infligido, temblaban en los bancos. Y entonces, entre la penumbra, una voz distinta se alzó. No era humana, no pertenecía a ningún fiel. Retumbaba en las paredes, en el altar, en las heridas mismas. Este rezo no sana, este rezo abre, y lo que se abre, ya no volverá a cerrarse. Las heridas de todos comenzaron a sangrar al unísono, como si formaran un solo cuerpo, un sacrificio colectivo. Nadie pudo detenerlo, nadie quiso, porque en el fondo, la hostia los había marcado. Cada gota de sangre derramada era parte del pacto prohibido. Esa noche, el Padre Nuestro dejó de ser plegaria, se convirtió en sentencia. Capítulo 11. El espejo del confesionario. El confesionario siempre había sido un lugar de silencio, de sombras, donde los pecados se susurraban y luego se desvanecían con la absolución. Pero esa noche, algo nuevo apareció en su interior, un espejo. Nadie supo quién lo colocó allí. Era ovalado, enmarcado en madera oscura, con un brillo metálico que parecía respirar. El padre Esteban lo descubrió primero, pero no lo retiró. Tal vez porque intuía que aquel espejo no era un objeto cualquiera, sino parte del misterio que ya dominaba la iglesia. Yo fui uno de los primeros en entrar. Me arrodillé, esperando confesar mis pensamientos impuros desde que probé la hostia. El sacerdote estaba en el otro lado, invisible detrás de la rejilla, pero antes de hablar, alcé la vista, y allí estaba mi reflejo. Al principio era yo, cansado, con los labios todavía manchados de rojo, pero mientras las palabras, Padre, he pecado, salían de mi boca, el reflejo cambió. Mis labios se abrieron en una sonrisa lujuriosa, mis ojos brillaron con un deseo que intentaba ocultar, y lo peor, mi reflejo comenzó a moverse por su cuenta, lamiéndose los dedos manchados de sangre, como si disfrutara de lo que yo jamás me atrevería a admitir. Retrocedí horrorizado, pero el espejo no me dejó escapar. En cada confesión, ocurría lo mismo. La monja Clara lo vio y gritó al descubrir que su reflejo se despojaba del hábito, arrodillándose desnuda en oración blasfema. Un anciano vio cómo su doble devoraba hostias una tras otra, hasta que la boca se desgarraba de tanto morder. El padre Esteban intentó cerrar el confesionario,
pero ya era inútil. El espejo había atrapado algo de cada uno de nosotros. No mostraba pecados pasados, sino los que estábamos a punto de cometer, los deseos prohibidos que la hostia despertaba y que ya no podíamos negar. Lo más aterrador fue lo que ocurrió después. Una noche, mientras nadie entraba a confesarse, el espejo comenzó a reflejar por sí solo. Se veía la iglesia vacía, pero llena de sombras retorciéndose, sombras con nuestros rostros, entregadas al placer de lo prohibido. Desde entonces, nadie osa acercarse demasiado al confesionario, porque quien se atreve a mirar, corre el riesgo de descubrir no solo lo que ha hecho, sino lo que hará, cuando la carne lo reclame por completo. Capítulo 12. La procesión de los cuerpos prohibidos. La campana del campanario comenzó a sonar sola a medianoche. 3, 4, 5 veces. Cada tañido era más grave que el anterior, como si no anunciara misa, sino condena. El pueblo entero salió de sus casas, atraído por una fuerza invisible. Nadie hablaba, nadie preguntaba. Todos caminaban en silencio hacia la iglesia, como guiados por un mismo latido. Al llegar, las puertas se abrieron de par en par y una luz roja escapó del interior, bañando las calles empedradas. Fue entonces cuando la procesión comenzó. Primero salieron los monaguillos, pero no llevaban cruces ni cirios, portaban hostias brillantes como brasas, que sostenían en sus manos ardientes sin quemarse. Tras ellos marchaban las monjas, sus hábitos desgarrados, la piel marcada con heridas que aún sangraban. Caminaban descalzas, con los ojos en blanco y los labios susurrando oraciones que se confundían con jadeos. Luego apareció Isabel, la mujer que no pudo dejar de comer. Su vientre hinchado palpitaba como si albergara algo vivo en su interior. De su boca caían restos rojos. Y aún así, sonreía como una santa en éxtasis. La multitud la seguía con devoción enfermiza, como si fuese una virgen invertida, la portadora de la carne prohibida. Yo intenté retroceder, pero el suelo vibraba bajo mis pies, obligándome a avanzar. Y entonces vi lo imposible, el padre Esteban al frente, sosteniendo el cáliz como estandarte. Sus ojos brillaban de un rojo demoníaco y su voz resonó como un trueno. Hoy no procesamos a Cristo, hoy procesamos la verdad de la carne. Los fieles estallaron en gritos de júbilo. Se desgarraban las vestiduras, se abrían heridas en el pecho con sus propias uñas, ofreciendo su sangre como incienso. Sus cuerpos, iluminados por la luz roja, parecían danzar en un ritual sacrílego. Las campanas no cesaban, y de las casas, incluso los niños comenzaron a unirse, con rostros enrojecidos, caminando entre los adultos como pequeños espectros poseídos. El pueblo entero avanzaba detrás del cáliz hacia la plaza central, y allí, frente a la estatua de la Virgen, ocurrió lo más terrible. Las hostias en manos de los monaguillos comenzaron a latir como corazones. La estatua lloró sangre, y todos se arrodillaron, entregados al mismo delirio. Yo, atrapado entre ellos, comprendí la verdad. Ya no éramos una comunidad de creyentes, éramos un solo cuerpo, una sola herida abierta, una procesión de condenados marchando al ritmo de un Dios que jamás había sido nuestro. Y esa noche, el eco de nuestros pasos resonó más allá del pueblo, como si la misma tierra temblara bajo el peso de los cuerpos prohibidos. Capítulo 13. El secreto de la reliquia. El pueblo despertó con un silencio antinatural después de la procesión. Nadie habló de lo sucedido, como si el recuerdo ardiente de la noche anterior hubiera quedado tatuado en sus cuerpos y no pudiera nombrarse sin invocarlo otra vez. Pero el padre Esteban no apareció al amanecer, y los más curiosos, empujados por el miedo y la obsesión, lo encontraron en la sacristía, arrodillado frente a un cofre antiguo. El cofre estaba cubierto de cadenas oxidadas, sellado con símbolos que ningún cristiano reconocería. Al abrirlo, un hedor metálico y dulzón llenó la habitación. Dentro no había reliquias santas, ni huesos de santos, ni fragmentos de cruz. Lo que había era un trozo de carne, no carne seca ni reliquia incorrupta. Era carne viva,
palpitante, como si respirara. Cada pulsación hacía temblar el aire, y una sangre oscura resumaba lentamente, impregnando las hostias que descansaban junto a ella. El padre Esteban, con los ojos desorbitados, murmuraba: no es reliquia de mártir, es la carne de un condenado. Los libros olvidados del archivo parroquial lo confirmaban, hacía siglos. Un hereje había sido ejecutado por practicar rituales prohibidos, mezclando fe y deseo en un culto blasfemo. Antes de morir, juró que su carne jamás se pudriría, que sería pan y sangre para quienes buscaran lo prohibido. Y alguien, mucho tiempo atrás, había sellado ese pedazo maldito en el cofre, confiando en que nunca volvería a ver la luz. Pero ahora, alimentaba la misa. El rumor corrió como un incendio. Algunos huyeron del pueblo, otros, enloquecidos, exigieron más hostias, más carne, más del banquete que ya los había marcado. La iglesia se convirtió en templo de la condena, y el secreto de la reliquia ya no podía enterrarse. Yo mismo lo vi. Me acerqué al cofre y juraría que aquel trozo de carne me miraba. Latía como un corazón abierto, y en su superficie se formaban rostros fugaces, labios que susurraban mi nombre, ojos que lloraban sangre, lenguas que me llamaban a probarla. Esa noche, entendí la verdad. No comíamos pan convertido en cuerpo de Cristo, estábamos comiendo al condenado, y Él, poco a poco, estaba comiéndonos a nosotros desde dentro. Capítulo 14. El sacrificio final. El pueblo ya no era el mismo. Las calles olían a incienso podrido y a sangre reseca. Las campanas repicaban solas, como si anunciaran un funeral eterno. En el centro de todo, el padre Esteban convocó a la comunidad. Era la última misa, el último pacto. El altar estaba cubierto de hostias latientes, como corazones arrancados de un pecho vivo. El cáliz brillaba, rebosante de ese líquido oscuro que había condenado a todos. Y frente a él, de rodillas, estaba la hermana Clara. Su rostro pálido y sus labios temblorosos dejaban claro lo que estaba en juego. Ella sería el sacrificio final. Debes elegir, dijo el sacerdote, con voz que ya no parecía humana: o devoras la última hostia, o entregas este templo al fuego. Los fieles gritaban alrededor, desgarrados por la desesperación. Algunos imploraban que Clara comiera, que continuara la bendición prohibida que los mantenía en éxtasis. Otros suplicaban que quemara la iglesia, aunque ardieran con ella, para poner fin a la maldición. Clara alzó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de un fuego que nadie había visto en ella antes. Se acercó al cáliz, tomó la hostia palpitante entre sus dedos y la sostuvo frente a la multitud. El silencio fue absoluto. Yo contuve la respiración. En ese instante, Clara habló, con voz quebrada pero firme: si comemos, nos condenamos. Si quemamos, tal vez nos salvemos, pero Dios ya no está aquí para escucharnos. La hostia latía en sus manos como un animal vivo. Sus venas parecían conectarse con las de ella, reclamándola. Clara cerró los ojos y, en un gesto desesperado, la apretó con todas sus fuerzas. La sangre oscura brotó, empapando su hábito blanco. Con la otra mano, tomó una vela encendida del altar y la arrojó contra el mantel manchado. En segundos, las llamas se elevaron, devorando el altar, las hostias y el cáliz. Los fieles gritaron, algunos de placer, otros de dolor. El padre Esteban cayó de rodillas. Sus ojos ardieron en rojo antes de estallar en ceniza. Las paredes crujieron como si fueran huesos quebrándose, y los gemidos del altar resonaron por última vez, más fuertes que nunca. Antes de apagarse en un silencio mortal, Clara permaneció en pie, envuelta en fuego, su cuerpo iluminado como un faro de carne ardiente, y mientras la iglesia entera colapsaba, sus labios murmuraron una última oración que nadie entendió. Aquella noche, el pueblo entero ardió junto con el templo. Algunos dicen que fue purificación, otros, que fue solo el inicio de algo peor. Capítulo 15. Epílogo. El sabor que aún perdura.
Han pasado años desde aquella noche en que la iglesia ardió hasta los cimientos. El fuego consumió las paredes, el altar y hasta las campanas que repicaban solas. Se pensó que con las cenizas desaparecería la maldición. Pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las ruinas siguen allí, cubiertas de hierba y ceniza. Nadie se atreve a reconstruirlas. Al caer la medianoche, las piedras aún calientes parecen latir bajo los pies de quienes se acercan demasiado. Y si el silencio es profundo, se oyen susurros, no de oraciones, sino de gemidos lejanos, húmedos, como si el altar siguiera respirando entre la ceniza. Algunos viajeros han contado lo imposible, que en las noches de luna roja, sobre las ruinas, aparece una figura femenina, una monja envuelta en fuego, con los labios manchados de sangre. La llaman Clara la mártir, aunque nadie sabe si fue sacrificio o condena lo que selló su destino. Y hay más. Los niños del pueblo, que nunca conocieron la misa prohibida, dicen que en sus sueños mastican pan que sangra, pan que late como carne. Se despiertan con los labios manchados de rojo y un sabor metálico en la boca que nadie puede explicar. Los ancianos evitan hablar, pero todos recuerdan. El hambre nunca desapareció del todo. En las noches más silenciosas, algunos confiesan que vuelven a sentirlo, un ardor en la garganta, un deseo inconfesable de probar lo que jamás debieron probar. Yo mismo lo llevo conmigo. Han pasado años. Y todavía, a veces, me sorprendo buscando con la lengua el eco de aquella hostia en mi boca. Y entonces comprendo la verdad, no se trataba de un templo, ni de un cáliz, ni siquiera de una reliquia. La hostia prohibida no ardió con la iglesia. La hostia quedó dentro de nosotros. Y cada vez que cierro los ojos, el sabor regresa. Caliente, húmedo, metálico, como carne, como condena, como un deseo que jamás podremos saciar.